miembro de la Segunda Año del Grupo Espírita de La Palma. Y como les decía, pues siempre algunos miembros del grupo intervenimos en estas jornadas y me ha tocado este año a mí. Les decía que las reflexiones en torno a la existencia y la naturaleza del mal, el tema del mal, o la idea del mal, o la palabra mal, o las cosas asociadas a todo esto, pues la verdad que levanta una serie de reacciones morbosas en la humanidad. Vamos a ponerlo así. El asunto del mal es un tema con cierta morboso. El ser humano parece sentirse atraído, como ponemos en el texto, como un vértigo, por la idea del abismo, ¿no? La idea de la oscuridad, y la confirmación de todo esto es que esa dualidad, esa supuesta existencia de un principio fundamental y universales como son el bien y el mal, bajo la dinámica de esa suposición se han creado infinidad de cosmogonías, hipótesis, visiones del mundo del ser humano. Muchísimas religiones y culturas han creado una visión de la realidad bajo el supuesto de la existencia de estos dos principios universales. Por tanto, han jugado un papel decisivo en las culturas, en las filosofías y en las religiones. La primera idea, o lo primero que queremos comentar, es una definición de mal y de maldad. No se puede hablar de mal sin hacerlo en paralelo de bien. Ambas ideas están inextricablemente unidas, porque cuando se define una, se define, aunque sea por lo contrario, la otra. Ambas ideas van absolutamente unidas. Si hablamos de mal, lo contrario sería hablar de bien. Si hablamos de bien, lo contrario sería hablar de mal. Digamos que no son ideas que pueden estar disociadas. Digamos que en una acepción normal del lenguaje, maldad es una condición negativa atribuida al ser humano que indica la ausencia de moral, de bondad, de caridad o afecto natural por su entorno y quienes le rodean. Actuar con maldad también implica contravenir deliberadamente usando la astucia, códigos de conducta o comportamiento. Algunas definiciones indican también que la maldad como el término que determina la ausencia de bondad, que debe tener un ente según su naturaleza vestina. Así el mal es el valor otorgado a algo que reúne dicha característica, en ocasiones apartándose de lo lícito o lo honesto, perpetrando desgracia o calamidad y convirtiéndose en consecuencia en mal. El mal, evidentemente también la idea del bien, se puede también observar bajo 4 campos de referencia, que ahí los pongo. El bien y el mal como lo agradable o lo desagradable, lo agradable y lo desagradable. El bien y el mal como lo útil y lo perjudicial. El bien, lo útil, el mal, lo perjudicial. El bien y el mal como lo legal y lo prohibido. De hecho, el lenguaje ordinario está lleno de expresiones. Esto está bien, esto está mal, en función si lo que se hace es legal o prohibido, si lo que se hace o lo que se recibe es agradable o desagradable, o si es útil o perjudicial. Y el mal, o el bien y el mal, como lo puro y lo impuro. Bajo esas 4 grandes campos de referencia puede ser considerado la idea del bien y del mal. Veremos que si reflexionamos un poco, el lenguaje ordinario, como les decía, está lleno de expresiones que se relacionan o implican la idea del bien y del mal en esos campos de referencia, completamente. También podemos abordar una perspectiva, un punto de vista sobre la idea del mal, y evidentemente también sobre el bien, de varios tipos también. La otra perspectiva puede ser la religiosa. Por ejemplo, en el taoísmo, el confucianismo
y el sintoísmo japonés, el mal es visto como una alienación de la naturaleza. Por lo que la meta principal en estas religiones es el establecimiento del hombre en armonía original con la naturaleza, como en el taoísmo o en el sintoísmo, o en una idea estructuralmente simple dentro de la naturaleza, como el confucianismo, es decir, la filosofía que creó Confucio, no tiene nada que ver con Confucio, con Confucio en China. Los medios para lograr dicha meta son, como en el budismo, los esfuerzos personales. Para estas religiones es una condición que puede ser superada, el mal, la maldad, en función o sobre la base de un trabajo personal. No es un principio universal puesto ahí en contraposición a otro principio universal que es el bien, sino es una condición superable. Los musulmanes, pese a que hacen uso de la palabra diablo o demonio, tienen un concepto del mal vinculado más con caer en tentaciones o cuestiones de violación de sus propias reglas que con la idea de la existencia de un personaje concreto que represente o personifique tal principio. Para los musulmanes, ellos consideran mal, y a veces hablan de ser demonio y ser diablo, más bien en cuestión de tú no cumples las reglas que nuestra religión establece, más que tú estás aliado o tienes una naturaleza vinculada a un principio absoluto llamado mal. El cristianismo, por el contrario o no, defiende el concepto de un Dios omnipotente e infinito sin que pueda existir un mal que limite su potencial. Todo lo que existe fue creado por Dios, nada de lo creado por Dios puede ser malo, evidentemente. Para la religión católica, el demonio es una criatura creada por Dios, por lo que en su origen fue bueno. Se dice que su nombre era Luzbel, es decir, luz bella. Es más, dice diferentes comentaristas de todos los siglos, lo identifican como el ángel más bello, el cual se llenó de soberbia y se rebeló contra Dios, siendo por ello arrojado de su presencia para siempre. En el concilio de Letrán se afirmó que el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Todo esto da lugar a una paradoja que no tiene solución, y es que si Dios es todo amor, todo bien, omnipotente y omnipresente, por tanto origen de todo, ¿cómo puede existir entonces el mal? El mal, en esa idea, tendría que ser producto de Dios. Entonces aquí hay una idea, algo que no hay manera de encajar si queremos entender el principio. También podemos abordar la idea del mal y del bien desde una perspectiva psicoanalítica. Debido a que las personas no pueden ver en sí mismas cuestiones que realmente son reprobables, las proyectan en representaciones simbólicas ante la imposibilidad de asumirlas como propias. Es decir, aquellos pensamientos o acciones consideradas, entre comillas, pecaminosas, que surgen en mí, que surgen en cada uno de nosotros, y nos provocan angustia, no puedo lidiar con ello, los desplazo hacia un personaje, como es el demonio, o concepto, como es el pecado, con el afán de reducir la angustia y la culpa. Esa es la perspectiva del psicoanálisis. Y desde una perspectiva sociológica, la religión puede ser concebida, y de hecho muchos estudiosos así la ven, como una forma de control y al diablo como un medio para ese control a través del miedo. Es decir, digamos que desde la perspectiva de la religión han hecho un negocio completo. En principio han concebido la idea de un principio que para muchos es confuso, porque uno dice que no es un principio absoluto, todo es origen de Dios, sin embargo le atribuye tanto poder que en la práctica casi diríamos que parece que son dos poderes paralelos en el universo. Establecen la idea del mal, establecen el enemigo, establecen la cura, y establecen el medio de control. Por tanto, el negocio completo. Y además se apropia de la exclusividad de tales labores.
Con lo cual, digamos, como digo yo, es el negocio completo como la medicina actual. Se inventa la enfermedad, se inventa el remedio y además proporcionan los hospitales, los médicos, en fin, que todo está el negocio en el mismo ámbito. Bien, dos cositas antes de seguir, y es, las palabras que hemos dicho antes, como hemos estado mencionando, como diablos, demonios y demás, son palabras del lenguaje que tienen un origen y que con el tiempo han perdido muchas veces su significado original y han terminado porque en cada uno de nosotros resuenan cosas que no tienen nada que ver con su origen, pero el uso tergiversado de los términos ha conllevado a una deformación de las palabras. Realmente, si queremos ser un poquito más libres, todos tendríamos que tener como objetivo desligarnos de cualquier interpretación preconcebida y, sobre todo, en la medida de lo posible, adquirir conocimiento para que cada vez que hablemos sepamos de lo que hablamos y no estemos repitiendo permanentemente las cosas que nos han programado y han metido en nuestras cabezas y que solo servían y tenían como objetivo absolutamente dirigir nuestras vidas hacia una dirección que alguien ha predeterminado y con un objetivo claramente de control. Lo digo esto con las palabras demonio, las palabras diablo. Demonio es una palabra que proviene del griego, que es daimon. Y daimon originalmente significaba genio, inteligencia invisible. No tenía ninguna connotación negativa. El uso tergiversado del término ha conllevado que nosotros hoy en todos resuene cada vez esta palabra toda la carga emotiva, emocional y de significado que se le han endilgado a esto. Al punto de que casi evidentemente cuando decimos esta palabra hay que aclararla porque en quien no se escucha podemos inducir a interpretaciones que nada tienen que ver con lo que nosotros decimos. Entonces, por eso lo estoy aclarando. Y así ocurre con otras muchas palabras. Todo esto, toda la idea de la existencia de principios contrarios, casi o prácticamente absolutos e irreconciliables, tiene que ver con una concepción de la vida, del universo, de la existencia, que filosóficamente se llama el dualismo. Es decir, la idea de dos principios. Y el dualismo realmente es una absoluta creación de la mente. Porque con el dualismo lo que conseguimos es crear separaciones definitivas en las cosas. Y le voy a explicar por qué. Seguramente están todos en la misma idea o van a compartir la misma idea. Cuando yo determino que existen seres buenos y malos, por tanto, esa clasificación parte de una idea dual de dos principios, hay unos que son por naturaleza buenos y otros que son por naturaleza malos, creo una división que es el mecanismo que usa habitualmente la mente, que divide siempre las cosas para estudiarlas, pero que no es capaz de reintegrarlas otra vez. Eso corresponde a otros estamentos de nuestro propio ser. Y entonces, proyectarnos en la vida hace que cuando miremos al ser humano y empecemos a clasificar, ya establezcamos barreras y límites absolutamente infranqueables entre los seres humanos. Desde el momento que calificamos bueno o malo, normalmente creamos esa división. La existencia de esa división entre bueno y malo, por tanto entre maldad y bondad, y su permanencia en el tiempo, posiblemente crea una imposibilidad de reconciliación entre los seres humanos. Una imposibilidad absoluta de reconciliación. Por tanto, lo que me ha animado a compartir con ustedes esta reflexión es que tenemos en los tiempos que corren y de cara a lo que muchos entienden como una nueva época para la humanidad, tenemos que superar esta idea dualista que lleva a separar a los seres humanos. Tenemos que buscar una idea integradora en el que todos nos veamos parte de un conjunto, de una misma unidad, con diferentes niveles de desarrollo, pero tenemos que superar la idea dualista. La idea dualista es una creación de la mente. Y la mente, que nos facilita el trabajo y el estudio, si la dejamos que domine de manera absoluta, crea divisiones absolutas. Ya lo decía no sé qué filósofo, que el sueño de la razón crea monstruos. Eso era uno de los principios. Por tanto, en filosofía y teología se conoce como dualismo a la doctrina que postula
la existencia de dos principios supremos independientes, antagónicos e irreductibles. En este sentido, las nociones del bien y del mal son un ejemplo de dualidad. Ambas pueden definirse por oposición y hacer referencia a dos esencias completamente distintas. El dualismo teológico se basa en la existencia de un principio divino del bien asociado a la luz, en contraposición a un principio divino del mal, las tinieblas. Dios es señalado como responsable de la creación del bien, mientras que el mal es atribuido al diablo. El dualismo, por tanto, libera al hombre de la responsabilidad por la existencia del mal en el mundo. Le libera. Es decir, como no aguanto que exista el mal en función de mis actos, yo creo un ente fuera de mí al que le atribuyo el origen de todo el mal en el mundo. Yo me libero del mal y me autojustifico. Y en la vida que me autojustifico, no hago nada por superar una condición que podría ser superada, pero que yo atribuyo a un principio. Por tanto, es inevitable que el mal exista. Nosotros queremos dejar claro en esta charla que el mal como principio absoluto no existe, y existe el mal en función del nivel de desarrollo de cada uno de nosotros y en función de lo que hagamos o dejemos de hacer para superarlo. Por tanto, me encantaría contribuir con los argumentos que vamos a exponer a que quede en la mente de todos ustedes que tenemos que dejar de justificarnos a nivel individual y a nivel de humanidad para evitar que se perpetúe constantemente la existencia de desigualdades y situaciones en el género humano cuya responsabilidad son única y exclusivamente obra nuestra. Vivir en la dualidad. En una conferencia, el Dalai Lama, la primera autoridad del lamaísmo tibetano, comentó que vivir en la dualidad implica sufrir. Y posteriormente señaló que la dualidad es elegir sin renunciar. Toda elección implica una renuncia, y si se elige, pero no se renuncia, se cae en la dualidad. Y eso implica sufrir. Esta es una lógica que no es fácil de ver para mucha gente. Sírvanos pues un ejemplo coloquial para hacerlo más evidente. Hay quien quiere tener la botella llena, dice, y la mujer borracha. O dicho de otra manera. Hay quien quiere estar aquí en esta orilla del río y al mismo tiempo quiere estar en la otra orilla. Y quiere estar en la otra orilla sin abandonar esta. Es decir, si yo elijo el de estar en la otra orilla, tengo que abandonar esta. No puedo estar en la otra orilla estando en esta. Por tanto, elegir sin renunciar a una de las orillas implica sufrir. Porque se produce una contractura en nosotros mismos. Es como si yo llego al barranco, puedo dar un salto o una grieta enorme, estiro el pie, pero me quedo con un pie en una de las orillas que con el otro pie en esta orilla. Al final, si la grieta se profundiza, yo me parto por la mitad. De alguna manera hay una ruptura interior en nosotros cuando queremos elegir sin renunciar. Toda elección supone abandonar algo que antes estábamos. No podemos estar en el antes o en el pasado y querer estar en el futuro. Por eso cualquier cambio personal supone dejar cosas y adquirir unas nuevas. Pero si hacemos esto, si no renunciamos, como decía el Dalai cuando elegimos, consecuencia de todo ello es sufrimiento. Y yo pienso que la clave en la vida de todos nosotros precisamente es la idea de superar el sufrimiento. Porque el sufrimiento es lo que nos limita y nos lleva a ser infelices. Si podemos superar el sufrimiento, estaremos más cerca de lograr la felicidad a la que todos aspiramos. Les pido que reflexionen sobre esto. ¿Cuántas veces en nuestra vida queremos estar en un sitio sin abandonar del que venimos? Y eso es imposible. Y eso a la larga es sufrimiento. Elegir sin renunciar produce sufrimiento. Y cada vez que elegimos sin renunciar, como bien decía el Dalai Lama, estamos en esa dualidad. Estamos en esa imposibilidad de estar en dos sitios al mismo tiempo. El ser humano tiene libre albedrío, pero siempre que elegimos se debe pagar un precio, ya que en la elección va implícito una renuncia y además es importante tener conciencia de la responsabilidad que conlleva el libre albedrío, por lo que es importante elegir siempre con cuidado y luego disfrutar de nuestra elección. Esta comprensión tiene gran peso si en verdad se quiere ser feliz. Aspectos, palabras
digamos que porque tenían esos cultos de la naturaleza y además que tenían en muchas ocasiones unas prácticas éticas importantes, les llamamos a los antes que eran brujos, brujas, demonios. ¿Verdad que no nos suena absurdo? Pues de la misma manera se hizo en Europa con todos aquellos pueblos que eran adoradores de las fuerzas naturales, del sol, de la luna, de los ciclos de la naturaleza, que celebraban en los solsticios del verano, del invierno y verano, los equinoccios, porque toda su vida estaba condicionada por los ciclos de la naturaleza, la agricultura, el ganado, la fertilidad. Eso que es lógico de un pueblo que vive en contacto con la naturaleza, se le comenzó a llamar hijos del demonio porque simplemente vivían de acuerdo a la naturaleza. Y en nosotros ha quedado toda la supervivencia asociada a estas palabras con todo su significado. Chamanismo y magia. El chamanismo, que Mircea Eliade, un gran estudioso extraordinario rumano, considerado un fenómeno central asiático y siberiano, es un fenómeno generalizado en el mundo entero. El conocidísimo antropólogo forense español José Manuel Reverte Coma dice al respecto: el chamanismo como fenómeno universal se caracteriza por la práctica de una serie de ritos, rituales o fórmulas en las que se entremezcla la adivinación, la profecía, la poesía, la conservación de las antiguas tradiciones de la tribu y de sus mitos o epopeyas, con el sacerdocio, la práctica del arte de curar o matar, unas veces invocando a las fuerzas del inframundo, otras conminándolas a obedecer sus órdenes, otras utilizando la astucia o el engaño para reducirlas, otras veces actuando como verdaderos sacerdotes de culto primitivo o a veces más evolucionado, con un ritual más complicado, a veces actuando por su gestión, para bien o para mal, de buena fe en ocasiones, o bien usando todas esas técnicas para su propio y personal beneficio. Podemos deducir de todo esto que dice un antropólogo que vivió muchísimos años en relación directa con pueblos de estas características, viviendo todas sus prácticas, costumbres, tradiciones, ritos y demás, lo vivió muchísimo, y que hoy se ha entendido esa expresión chamanismo para más que la idea de los brujos y brujos de la antigüedad. Hoy, cuando decimos chamanismo, ya si sabemos se refiere a un culto de los pueblos tradicionales, pero no nos suena tan mal, ¿no?, la idea del chamanismo. Bueno, pues ahí lo que sí es real que tiene el chamanismo, o también en parte la brujería antigua, europea, como culto precristiano, es la no clara diferenciación entre el bien y el mal, entre lo hacer el bien a los demás o hacer daño a otros. Para ellos era indistinto. Al enemigo había que hacerle daño porque era el enemigo. A los amigos, a los familiares, a la gente cercana, había que hacerles el bien, el beneficio, porque eran de su tribu, porque eran de su familia, de su entorno cultural. Y eso, en ese contexto de esos pueblos, era como normal. Lo que no entendía en la moral posterior y más evolucionada, por ejemplo, que Jesús enseñó, de que cuando te dan en una mejilla, pues en la otra. Aunque eso tiene una explicación psicológica y moral muy grande. Para ellos era más natural que si alguien te daba en un lado de la cara, tú le devolviesen el doble, si fuera posible. Porque digamos que su supervivencia en parte dependía de eso. No tenían una concepción ética elevada. Pero también hacían curaciones, bienes a la comunidad. Esa dualidad, esa no diferenciación entre bien y mal es propio de los cultos chamánicos, de las creencias chamánicas y también de la brujería, que es exactamente lo mismo, pero con otra denominación más antigua. Eso sí, realmente hay que decirlo. No hay una diferenciación tan claramente entre lo ético y no ético, lo moral y no moral. A pesar de que lo moral tiene mucho más que ver con la idea de las costumbres que con otra cosa. Y como dice también, inclusive matar, porque al menos en la pretensión, los chamanes a veces hacen uso de sus conocimientos intentando pues, hacer indicar daño al enemigo, ¿no? O sea, si fuera posible, al jefe de la tribu enemiga, pues le hacen el rito que intenta que le haga daño, ¿vale? Es más, matar. Por tanto, el satanismo, como adoración de ese supuesto personaje denominado Satanás, es una realidad religiosa comprensible solo y exclusivamente en el contexto judeo-cristiano, con el cual está histórica, doctrinal y ritualmente ligado. Satán aparece en el Antiguo Testamento y es objeto de discusión entre los teólogos judíos y cristianos, si se refiere a una entidad personal, si no lo tienen claro,
que se muestra como antagónica del Creador, o simplemente se refiere a un miembro de la corte angélica que desempeña la tarea de fiscal o acusador de aquellos que son infieles a Dios. Es decir, que entre ellos tenían claro que eso existiese como principio. De hecho, el cristianismo asume la existencia de una entidad angélica y consecuentemente personal que rechazó en los orígenes de modo explícito el amor de su Creador. Es decir, eso que se llama satanismo, que tan mal suena por ahí y tal, es una creación del contexto cristiano. Absolutamente está vinculado al contexto cristiano. En otros sí, el contexto cultural no existe ese concepto. Y aquí me hace recordar las palabras de un santo católico, que yo no recuerdo su nombre en este instante, pero las palabras que voy a buscar, que hace ya varios siglos decía: al cristianismo le ha sido más importante, más eficaz la existencia del demonio que la existencia de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque la existencia del demonio justifica cualquier cosa. Da un justificante maravilloso para hacer, para imponer. Si estamos buscando un poder en la tierra, un poder aquí, una imposición sobre los demás, la existencia de alguien tan poderoso, casi, como Dios, justifica todas las cosas. Por tanto, ese santo católico decía que había sido más importante para ella la existencia del demonio que la existencia de Dios. Piensen en eso porque da una clave importante de todo lo que ha pasado en la historia. El satanismo es pues una derivación de la convicción judeo-cristiana de la existencia de un ser personal, inferior en categoría y potestad a Dios, pero muy superior al hombre. Personal, pero no divino, desde la perspectiva monoteísta del judaísmo y del cristianismo. El satanismo contemporáneo, sin embargo, tiende a tener una visión dualista de la divinidad, concibiendo a Satanás como un ser tan poderoso más que Dios. Es una concepción moderna de ello. Es decir, el satanismo existe solo en el contexto histórico del judío y cristiano. El mal, ¿cómo lo ven en otras religiones? En otras religiones y culturas existen formas diversas de percibir el mal. Por ejemplo, en el hinduismo y en el budismo se considera que la raíz de todo mal son los deseos egoístas de un yo ignorante, por lo que tienen como meta liberar al hombre de las pasiones y de los deseos excesivos. Para hinduismo y budismo, por ejemplo, no existe el mal como principio absoluto, sino como el mal como condición de un estado de conciencia. Por tanto, a la medida que se supera y se aumenta el estado de conciencia, el mal se supera. Inclusive en el hinduismo, que tiene una expresión trinitaria de la divinidad, con Brahma, Vishnu, Shiva, ¿vale? Shiva es el aspecto destructor de la divinidad, pero no es el mal. Es decir, toda la naturaleza, para que exista, tiene que haber un principio creador que lo mantenga, y también un principio destructor, porque la destrucción es el paso previo a la renovación y por tanto a la evolución. Entonces es un aspecto de la divinidad que asumen en el hinduismo como parte de su creencia. Pero no son divinidades opuestas o irreconciliables, son principios complementarios. Una idea sobre la constitución invisible del ser humano, porque nos tiene que servir de apoyo para entender algunas de las cosas que estamos hablando. El ser humano no es solo lo que el espejo refleja. El ser humano es algo más complejo, de lo cual solo una parte es visible para los ojos físicos. Cuando nos vemos reflejados en el espejo, vemos este cuerpo físico que no es solo lo que somos. Aparte de este cuerpo físico visible para los ojos físicos, existen otros cuerpos sutiles, compuestos de energía y materia más sutiles, que no son visibles para los ojos físicos, pero sí para los sentidos psíquicos en muchas personas. Y aunque hay varias divisiones según las escuelas, según el nivel de complejidad que queramos analizar, esencialmente podemos distinguir el cuerpo físico, evidentemente, de abajo arriba, el cuerpo vital, que algunos llaman etérico también, que es el cuerpo energético que permite la fluencia de la vida en el organismo físico, y del cual en cierta manera es una prolongación y que termina por destruirse después de la muerte. El perispíritu, o otras escuelas lo llaman cuerpo astral, y la mente.
y algunos sitúan arriba el cuerpo causal, y otras cosas, pero no vamos a ponernos en más disputados, vamos a poner este esquema básico. El espíritu estaría en lo más alto y usa su cuerpo como medio de expresión para poder manifestarse en los diferentes niveles de existencia que existen en el universo. Y el espíritu está en un nivel más alto de vibración, abajo está en el nivel más denso del cuerpo físico, y el espíritu, para poder manifestarse en el cuerpo físico, tiene que ir incorporando materias intermedias que constituyen los cuerpos físicos. Bueno, también una idea básica para poder entender las cosas de las que venimos hablando. Vamos a dar varias nociones de una geografía del más allá. Porque vamos a ver algunos conceptos que en el conocimiento espiritual se manejan que pueden relacionarse con lo que estamos hablando. Cuando decimos el más allá es el mundo que se sitúa más allá, por allá de la frontera de la muerte. Ese más allá que muchos llaman por otra manera, mundo espiritual o como sea. El mundo al que vamos tras el paso de la frontera de la muerte está dividido en diferentes planos existenciales, con vibraciones más altas o más bajas, asociadas a materia y energía correspondientes con esos patrones vibratorios. Grados de evolución o estados de conciencia. La zona donde moran los seres más atrasados reciben el nombre de astral inferior en muchas escuelas esotéricas y también umbral o regiones umbralinas según diversas fuentes mediúmnicas. Más denso, menos denso, hasta estados superiores. Pero en cada uno de esos estados moran seres que están en esos lugares de acuerdo a su evolución. Los seres más evolucionados se sitúan en franjas de mayor amplitud vibratoria, los seres más atrasados están muy cerca del plano físico. Pues precisamente una zona atrasada de ese más allá es lo que en ciertas escuelas llaman el astral inferior y que muchas fuentes mediúmnicas, como les decía, llaman las regiones, llaman el umbral o regiones umbralinas. Para decirlo simplemente, cuanto más arriba la vibración, más elevado, mayor luz, mayor felicidad. Cuanto menos vibración, más denso, más oscuridad. Y en esas regiones umbralinas son zonas de oscuridad. Zonas donde moran los seres atrasados, los seres humanos muy poco evolucionados, pero yo no diría tanto los muy poco evolucionados por su simpleza, sino los que con una cierta evolución se han equivocado en la dirección de sus vidas y han profundizado, por ejemplo, en la crueldad. No son solamente seres ignorantes, no exclusivamente, son seres desviados de su condición espiritual original, al menos temporalmente. Veamos la descripción de esa zona que llaman el umbral. Esto es un fragmento de una obra que se llama Nuestro Hogar, que dicta un espíritu André Luiz, antiguo médico brasileño, y que él habla de lo que ve. Dice: el umbral comienza en la superficie terrestre. Es la zona oscura de cuantos en el mundo no se resolvieron a atravesar las puertas de los niveles sagrados a fin de cumplirlos, demorándose en el valle de la indecisión o en el pantano de nuestros errores, o numerosos errores. Cuando el espíritu reencarna, promete cumplir el programa de servicio del Padre, pero al recapitular experiencias en el planeta es muy difícil hacerlo, procurando solo aquello que satisfaga el egoísmo. Así siguen manteniéndose el mismo odio a los adversarios, la misma pasión por los amigos, pero ni el odio es justicia ni la pasión es amor. Todo lo que excede sin aprovechamiento perjudica la economía de la vida. Pues bien, todas las multitudes de desequilibrados permanecen en las regiones nebulosas que siguen a los fluidos carnales. Seres desviados, obcecados en el mal, en las pasiones absolutas que le llevan al mundo físico y tal, por una simple ley natural de densidad, se sitúan en niveles post-mortem e inferiores. Es como cuando yo mezclo 3 o 4 líquidos y se sitúan en capas en función de su densidad. Pues nosotros tenemos cuerpos espirituales que son más sutiles o más densos en función de nuestro estado evolutivo. Y nuestro estado evolutivo lo determinan esas cosas. ¿Qué ideas predominan en nuestra mente? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿A qué están vinculados nuestros intereses? Si mis intereses están solamente vinculados a mí,
tanto egoísta, o al que yo toco y veo prescindiendo de lo que hagan o lo que impliquen mis acciones con respecto a otras personas, yo me materializo, me densifico. Y cuando muevo, voy a más allá, por densidad, recalo en los estados inferiores de conciencia. Y esas regiones están conformadas de acuerdo a la naturaleza de los seres que moran ahí. Y si son densos y con poca luz espiritual, esas regiones son densas y oscuras. Y además, el orden que predomina en esas regiones es un orden de acuerdo al estado de conciencia. Hay orden en todo el universo y en todo el plano. Pero cada plano tiene el orden correspondiente al estado de conciencia de los que moran en él. Y no es que haya ahí guardias que les impongan un orden. La naturaleza es tan sabia, Dios, las leyes, que cada cual se ordena a sí mismo. Y esas sociedades que viven, por decir así, en esos estados, tienen su propio orden, pero imaginaos cuál puede ser el orden de esos estados o comparándolo con el orden que se crea, por ejemplo, en una organización mafiosa. ¿Qué hacen las mafias? Tienen un orden propio de ellos, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los principios que gobiernan ese orden? Pues la crueldad, el predominio de la fuerza. ¿Quién es el que gobierna? El más cruel, el que se logra imponer por la fuerza a los demás, el que se impone por el temor. Pues ese es el orden que predomina en los estados astrales inferiores o en el umbral. Inclusive, vamos a verlo, el nivel todavía, es decir, la parte más baja de ese umbral, porque ahí también hay como pequeñas divisiones, corresponde a un lugar tan denso y oscuro que el mundo espiritual denomina las cavernas. Imaginaos. Y veremos cómo hay muchas descripciones de esas y que nos llegan de tiempo atrás. André Luis, a través del místico saber también, en el libro El Mundo Mayor, en el umbral de las cavernas nos ofrece este cuadro de las zonas tenebrosas del astral inferior. A la izquierda veréis arriba un grabado de Durero basado en las descripciones de Dante en la Divina Comedia. Sabéis que Dante en la Divina Comedia describe las regiones del cielo y del infierno y del purgatorio. Que se tiene una idea de zonas evolutivas altas, medias y bajas, en un lenguaje más moderno. Y son coincidentes, tanto lo que describe a su manera y con el lenguaje propio de la época a Dante en la Divina Comedia, como lo que describen otros autores como Emanuel Swedenborg, y por ejemplo esta obra que es mucho más reciente, que es de mediados del siglo XX. Dice, una zona pantanosa donde numerosos grupos de entidades humanas desencarnadas se perdían de vista, en asombrado desdén a la manera de millares de locos, separados unos de los otros o en grupos, según una especie de desequilibrio que les era peculiar. Imaginaos que os vais a los peores barrios de una gran y populosa ciudad, llenos de delincuentes, de gente que no respeta la vida de los demás, de gente que se mete, que está, por ejemplo, yo estoy imágenes, ¿no?, en algunos lugares de México, pasa cualquier viandante por ciertos barrios, se le lanzan las bandadas que hay allí, lo desnudan, le sacan la ropa, los zapatos, todo lo que hay encima. Pues imaginaos que ese tipo de personajes, cuando mueren, salvo que estén en esas condiciones de manera temporal, pero que también cometemos tal nivel de injusticia entre los seres humanos que a veces nos comportamos un poco como fieras porque no nos han dado otra opción. Estoy hablando de los que en sus mentes, en sus corazones, predomina la crueldad, el ensañamiento y todo con respecto a los humanos. Pues imaginamos esa zona, así como tenían zonas oscuras, incluso, dice, comenta, con malos olores. Sin embargo, eso no lo perciben quienes viven ahí. Esto es una cosa también muy interesante. Quienes viven en esa zona se ven a sí mismos como seres humanos más o menos normales. Solamente el que los ve de un plano más elevado percibe todo su estado. Y el otro día hablaba con una amiga, aquí precisamente, cómo esos seres espirituales, cuando permanecen en esos lugares, no porque realmente haya una frontera que les impide a otros sitios. Ellos mismos se confinan ahí, porque cada vez que intentan salir de esa zona, y digamos, van a una zona más
Presentan el aspecto de caverna. Estamos hablando de un autor del siglo XVIII que tenía la facultad de desdoblamiento consciente y fue un sabio enciclopédico a la manera de los sabios del Renacimiento, una especie de Leonardo da Vinci del siglo XVIII, porque destacó en infinidad de campos de conocimiento. Allí además era un gran vidente. Pues si algunos de los infiernos presentaban el aspecto de cavernas y grutas, mira, fijaos cómo habla exactamente de lo mismo. En rocas, extendidos hacia el interior y desde allí también hacia abajo oblicuamente o perpendicularmente. Otros infiernos presentaban el aspecto de cuevas y antros como los de las fieras de la selva. Algunos parecían subterráneos y criptas, como los que hay en las minas, terminando en cuevas su parte inferior. Dante, en la Divina Comedia, en la parte que habla del infierno, describe regiones similares a esta. Y más modernamente, pongo dos diferentes ejemplos para que veamos de diferentes fuentes separadas en el tiempo y en el espacio, en las épocas, hablan de lo mismo. Friedrich Jürgens, muy conocido por la gente que se interesó por la psicofonía. Sabéis que fue el autor sueco que allá en 1959, grabando en un bosque cercano a su casa, la banda sonora, uno de los documentales de los que él era autor, grabando los cantos de los pájaros, al rebobinar aquellas cintas magnéticas entonces, comenzó a escuchar voces que se dirigían a él. Voces políglotas, es decir, que hablaban en una frase, podemos decir una frase con sentido y completa, pero comenzaban en una lengua, seguían en otra y terminaban en una tercera, por ejemplo. Es decir, los autores del más allá hicieron con esa demostración precisamente dejar claro a los estudiosos que iban a venir detrás, que vinieron, que estábamos hablando de voces que no tenían explicación por las causas ordinarias que podemos imaginarnos. Captación espontánea de la emisora de radio, cosas que están ahí en el ambiente, porque además se dirigían a él, le hablaban a él, y unas acciones se identificaban. Bueno, él avanzó, presentó eso en un congreso, una comunicación, vinieron otros investigadores como Constantin Proudhon, miles y miles de grabaciones, y se tendió la investigación por el mundo, las psicofonías. Pues una de las cosas que no se dice en Jürgenson, que publicó en su libro, curiosamente, es que las voces del más allá, grabadas en las cintas magnetofónicas, le hablaron de infinidad de conocimientos de lo que era el más allá. Siempre que se habla de Jürgenson, sí, grabó, pero como quien graba voces y dice, una exclamación, estoy solo, me siento triste, no sé qué, un grito, no. Le hablaban y le decían cosas concretas. Pues una de las cosas que le decía, le hablaba de las regiones que había en el más allá. Y describen una zona amplia con distintos distritos, algo así como una zona que tenía diferentes partes, un suburbio con diferentes distritos o planos de existencia. Parece ser que los autores de las voces pertenecían sobre todo a esta región. Luego le describen una zona inferior en donde se encontraban los que detectaban graves deformaciones morales originadas directamente de la crueldad en general. Ahí, y debido a las propiedades hidroplásticas de la materia del más allá, esas entidades crearon un submundo fantástico compuesto de regiones tenebrosas que las voces llamaban cavernas, la misma palabra. Tales cuevas negras eran una especie de lugares a los que llegaban los criminales y demás espíritus de baja condición moral. Pero quiero dejarlo claro, son regiones donde moran los seres de poca evolución, pero esos seres de poca evolución no estarán eternamente ahí. Esos seres de poca evolución están transitoriamente, mientras tanto no alcanzan el estado evolutivo, y es que la evolución existe. Y la evolución existe tanto en el mundo espiritual como, sobre todo, por el mecanismo de la reencarnación, que nos hace que vengamos a este mundo físico, experimentemos su plano y poco a poco nuestra conciencia se vaya despertando. Por tanto, los espíritus que están ahí, poco a poco reencarnarán, tendrán experiencia y comenzará su camino evolutivo, o se reiniciará o se retomará lo que han dejado durante mucho tiempo abandonado. Es decir, les digo, es la baja condición ética, moral o de progreso la que crea las condiciones del mundo en que vive.
Y es la alta evolución espiritual de los seres que moran en las altas esferas espirituales las que crean las condiciones del lugar donde viven. Digo todo esto para hablar, por ejemplo, de una de las cosas que puede estar hoy, según el conocimiento espiritual, relacionada con la idea de, entre comillas, mal. Que luego vamos a dejar claro que esa es una expresión que a mí no me gusta para nada. Los ataques psíquicos. Todos nosotros, queramos o no, porque son una de las cosas de la naturaleza, recibimos influencias espirituales. No solamente recibimos, sino nosotros actuamos como influenciadores o emisores de energía. Somos emisoras y receptores. Ahora mismo todos ustedes que están ahí y yo estamos pensando, sintiendo y estamos emitiendo ondas mentales, energía que crean entre todos la atmósfera psíquica de este lugar. Todos los habitantes de este pueblo crean la atmósfera psíquica de este lugar, del pueblo de los humanidades. Los habitantes de La Palma, la suma de todo crea una atmósfera psíquica o espiritual que es propia de la isla. Y así vamos sumando, y la humanidad, todos los que habitan en la humanidad, los seres inteligentes que piensan, van creando unas condiciones que determinan el ambiente psíquico y espiritual de este planeta. ¿Vale? Cada cual se manifiesta de acuerdo con es. El que solo concibe el bien personal egoísta busca cada ocasión para satisfacer sus pasiones y sus deseos egoístas. El que tiene una concepción y una evolución espiritual más elevada y tiene la oportunidad de ayudar a alguien y se le presenta la oportunidad, está dispuesto a ayudar porque su ser le dice que tiene que hacer eso. El que busca solo su fin egoísta, cuando se le presenta la oportunidad, no duda de emplear cualquier sistema que le lleve a conseguir lo que busca. Y el que es éticamente más elevado, cuando se le presenta la ocasión de ayudar, ayuda, pero siempre piensa en cómo ayudar, por ejemplo, sin humillar. En cómo ayudar sin coartar la libertad del que ayuda. En muchas ocasiones, quienes tienen conciencia quieren ayudar a alguien, pero a lo mejor aquel no se quiere ayudar, se retira, le respetan su libertad, y solo cuando pide ayuda están siempre dispuestos a ayudar. Digamos que cada cual se manifiesta como es. Y así como hay seres que lanzan maravillosos pensamientos, influyen y ayudan a conformar un ambiente psíquico extraordinario en donde viven, hay seres espirituales que ayudan a conformar un ambiente psíquico negativo. Las ideas buenas son ambientes psíquicos agradables. Las ideas malas se pueden concebir como una agresión psíquica. De alguna manera, hay alguien que tiene odio a otro y está constantemente lanzando dardos mentales, es una agresión o un intento de agresión psíquica. Si lo puede agredir físicamente, a veces ocurre, pero muchas ocasiones está, ¿cómo te puedo odiar lo que te odio? Está pensando constantemente eso. Pues ese ser, que es un emisor, un receptor, como nosotros, está un día en condiciones bajas y también comienza a admitir en su mente y en su corazón ideas de odio, de animadversión sobre otras personas, se sitúa en una banda donde es accesible a los pensamientos negativos. Y le comienzan a llegar como cuando has movido el día en la radio y has conectado con una emisora que está en una frecuencia determinada. Es decir, que los ataques psíquicos existen, pero siempre en un ataque psíquico hay una igualdad de responsabilidad tanto en el que piensa negativamente hacia el ataque como el que lo recibe. Porque mientras no se sitúa en la banda de frecuencia equivalente, jamás se va a sentir afectado. Por tanto, cualquiera que sufra las condiciones de un ataque psíquico real, porque hay que decir que el 90% de las llamadas ataques psíquicos que creen gente que recibe son ilusiones que se crean y maneras de justificar sus situaciones que han creado los mismos. Pero cuando existe, es porque nos hemos colocado, o se ha colocado el ser en el lugar donde eso vive. Por tanto, es responsable de lo que pasa. Siempre. O somos responsables siempre de lo que pasa. Digo esto porque voy a comentar que existen muchos seres con un gran poder mental. Seres porque la deformación en los desarrollos espirituales puede llevar a
aquella serie con un gran poder mental, pero con una ética muy baja. Y vamos a explicar por qué. Es decir, que somos, como dice aquí, los partícipes de los enredos en que se meten nuestras vidas. No somos jamás nadie con conocimiento espiritual puede decir: lo que me pasa fue culpa de otro. Y si has sentido un ataque psíquico, eso que no por ahí, el mal de ojo, el no sé qué, el no sé cuánto, trabajo, me han hecho un trabajo, eso está a la orden del día, porque hay muchos que viven de eso. Siempre somos, si es real, algunos de ellos, somos responsables de eso. Responsables absolutamente. Porque de la misma medida que esas ondas negativas están pululando por aquí, porque siempre no somos víctimas de ellas. Piensen solamente en lo siguiente. Ustedes imagínense los odios que despiertan y las animadversiones que despierta cualquier líder mundial. Cualquier líder mundial de un país enemigo de otro. Vamos, si lo pudieran estrujar con los pensamientos, vamos, los estrujarían. ¿Y por qué no está? Si pudiésemos estar tan inermes, tan indefensos a las cosas que nos llegan de fuera, saldríamos a la calle por los días y de repente, muerto por suelo, muerto. Porque siempre tiene alguien que piensa más de él. ¿Por qué no ocurre? No ocurre porque no estamos inermes, no estamos sin defensa. Igual que no estamos a la intemperie, sin una protección, tenemos una capa de grasa, de piel, que nos ayuda a movernos y estar en este mundo físico, y además nosotros nos ponemos la ropa. De la misma manera, en ese cuerpo sutil que antes enseñé, no estamos ahí como sin piel en carne viva al mundo psíquico. Hay cortinas vibratorias que actúan como filtro a las influencias. Y esas cortinas vibratorias solo dejan pasar por lo que afinizamos. Y si afinizamos con lo negativo, es que somos parte del mundo negativo. Por tanto, nosotros está la llave para abrir y cerrar todas esas influencias. Abrir a las que nos convienen y cerrar a las que nos convienen. Y no existen para eso, y vamos a apuntar un poquito más, trucos. Quien se crea que existen trucos para eso, que se lo saque de la cabeza. Bueno, si lo quiere. Si lo quiere, porque puede tener la creencia y mantener que yo cruzo y no sé qué, pongo el dedo de esta manera, me lo paso por detrás del cuello, ya queda una protección maravillosa. Pues no, para nada. Esos son unos más de los condicionantes que vamos teniendo y más de las creaciones de esta que vamos teniendo durante el siglo que nos llevan hacia la reflexión que ciertos señores marcan. Y nosotros tenemos que ser libres, y sobre todo en esta época, por el tiempo que viene. El tema de los ataques espirituales, las obsesiones, invasiones, interferencias energéticas negativas es muy importante en el contexto de la evolución humana. Porque siempre ha sido tratado con misticismo, con miedo y con poca lucidez, un poco pragmatismo. Necesitamos ubicación, profundidad, estudio, para superar cuestiones mitificadas, para no inventar cosas que no existen y para situar cada cosa en su verdadero lugar. Por eso digo que una proporción muy grande de los casos de supuestos ataques psíquicos que existen realmente resultan de lunáticos o de histéricos. O de acomodados que no tienen explicación por su situación y siempre buscando la causa afuera. El ser humano es emisor y receptor de energía, sea esa energía que emitimos positiva o negativa, al final se cumple la ley del boomerang. Cuando enviamos buena energía a alguien, nos hace vuelta tarde o temprano. Si enviamos energía negativa, siendo deshonestos, tramposos, mintiendo, asediando, desacreditando o haciendo daño a alguien, esa misma clase de energía negativa inevitablemente nos hace vuelta a nosotros. Y además, cargada con las cosas similares que ha encontrado por ahí cuando se ha difundido. Cosechamos lo que sembramos, en la reconocida ley espiritual universal de causa-efecto karma. Todos los actos negativos contra los demás tienen que ser experimentados en carne propia con el propósito de continuar progresando espiritualmente. Todo pensamiento, palabra y acción son registrados y en la revisión de nuestras propias vidas experimentaremos sus efectos. Deformidad espiritual. Antes les decía, les afirmo,
que el cuerpo espiritual es el molde del cuerpo físico. Es el modelo organizador biológico. El modelo organizador biológico es el resultado de la evolución de la vida sobre este planeta. Si la forma de la que disfrutamos hoy, como seres humanos, es un logro paulatino de la evolución de la vida. Todo, cada una de nuestras funciones ha sido un logro de la vida. Pues ese molde está en el nivel energético. Y cuando renacemos, cuando reencarnamos, bajo la guía de ese molde, determinado, influido, condicionado por la genética, organiza la materia que proporcionan los padres, sobre todo la madre, para conformar este cuerpo con el que nacemos. Pero las condiciones de la vida interior de un ser van reflejándose poco a poco en la totalidad del ser. Por eso digo, el dolor en el vehículo físico es un hecho real en el cerebro. Pero puramente imagináis el órgano que se supone lo experimenta. ¿Quién sufre? ¿El hígado? ¿El riñón? ¿Los dientes? No. Sufre el cerebro a través de los centros sensoriales, nervios. Simplemente el dolor es una manera de registrar que hay algo que anda mal y nos induce a poner remedio. Si no tuviéramos dolor en el cuerpo, por ejemplo, terminaría por destruirse un órgano sin darnos cuenta. Por tanto, es un aliado nuestro, un aliado de la vida, el dolor. Y el sufrimiento a nivel psicológico tiene la misma equivalencia. Aquí también el aspecto anormal e incluso monstruoso resulta de desequilibrios dominantes en la mente que va viciada por ciertas impresiones y vulcanizada, es decir, conformada por el sufrimiento, pierde temporalmente el gobierno de la forma, permitiendo que los delicados tejidos del cuerpo perispiritual, del cuerpo espiritual, se perturben, agitados en condiciones anormales. En tal situación el alma puede caer bajo el cautiverio de inteligencia perversa y de ahí proceden acontecimientos deplorables por los cuales se desempeña en transitoria animalización por efecto hipnótico. Esta película que veis ahí, la reconocéis la fotograma, ¿no? Pues están basadas en mitos de los pueblos, pero en el fondo tienen una base real. Quiero decir, las condiciones inferiores de los seres o las condiciones superiores de los seres se traducen en luminosidad superiores, belleza y expresión en el mundo espiritual. Las condiciones inferiores condicionan el molde que hay y se traducen en aspectos deformantes. Y así como en nosotros existe la memoria de la vida, todo sobre el planeta, porque somos una resultante de esa vida sobre el planeta, tenemos en nuestra memoria espiritual la memoria genética de la vida sobre el planeta, o como esté conformada en un espacio temporal ahí. Quiere decir que las formas animalescas también viven en nosotros. Y así, hay gente que dice, el Señor tiene un aspecto un poco que recuerda un águila, el Señor tiene un aspecto que... Hay algo como si ciertas emociones, sentimientos o pasiones que alguien experimenta logran como reverberar un poco ciertas condiciones del pasado evolutivo de la vida y se reflejan en el ser, en el aspecto a veces. Pues ahí cuando no hay un límite físico, sino donde la materia es práctica, responde de manera inmediata a lo que pensamos, los seres de condiciones inferiores adoptan formas deformadas. Pero además, como les decía que estamos hablando en esas zonas inferiores de una sociedad mafiosa, por decirlo de alguna manera, los seres más crueles también dominan a otros y les inducen, como quien dice, como ayer decía John, ¿no? Cuando hacían hipnosis, que le dices, eres una gallina, en un espectáculo teatral, y adoptas, cacareas y casi te pones en posición de gallina y caminas. Pues imagínate eso con espíritus perversos, que a otros que son perversos pero no tan inteligentes o no tan dominantes,
les inducen hipnóticamente a que se conviertan en un estadio inferior evolutivo. Con seres espirituales que tienen formas animalescas, temporales, por un efecto hipnótico. ¿Lo entendéis? Eso ocurre. Y en ciertas videntes ven estas cosas. No solamente lo ven, sino que en experimentos psíquicos de materializaciones se han logrado ver esos seres, que son seres como nosotros, pero que temporalmente han perdido el control de su forma. Y que sus pasiones dominantes les llevan a adoptar, por ejemplo, las manos, es posible que las tengan parecido un poquito como agarras porque se sienten así, como fieras, ¿no? Dentro. Nosotros, en nuestra expresión está, hoy me siento como una fiera enjaulada, ¿no decimos? Pues eso, si lo viésemos realmente en nuestro mundo espiritual, podría ocurrir que se manifestase como una sensación de garra, de agresividad, casi que nos saldrían dientes, ¿no? Pero ahí no hay los límites del cuerpo físico, ahí responde a las condiciones de la mente y de los sentimientos. Hablamos de deformidad en la expresión externa, en la apariencia, no en la esencia. No hay una retrogradación, no hay una involución, es una condición temporal. Al ser el cuerpo espiritual extremadamente plástico, sometido a la fuerza mental, los sentimientos deteriorados de venganza y tantos otros, pues mantenidos fijamente durante mucho tiempo, años, y estamos hablando de que para el mundo espiritual, para los que viven ahí, pueden estar viviendo años en esa condición y tener otra apreciación del tiempo, pues llegan a esa deformación. ¿Vale? Eso. Una interferencia espiritual, un ataque psíquico, no vamos a este caso interferencia espiritual, solo conseguirá encontrar un camino para llegar y permanecer en la vida de una persona si su patrón energético permite ese intercambio. Toda obsesión surge cuando hay resonancia entre el obsesor y el obsesado, porque es un proceso que obedece a la ley natural. Vamos a hablar un poquito de la obsesión. La obsesión es la influencia perniciosa de un ser espiritual sobre un ser encarnado, aunque también la puede haber en la dirección contraria. Y tiene diferentes niveles, según el grado de gravedad. Aquí vemos y encontramos diariamente personas que son dominadas por otros, ¿verdad? Un poquito corresponde a lo que dicen, que han renunciado a su voluntad y poco menos que se dejan llevar por otros. De alguna manera son seres obsesionados físicamente por otros que son más fuertes, más potentes mental o más incisivos. Pero igual que solo ocurre esa influencia en un grado, si se acentúa, puede llegar a un nivel que se llama, ya no obsesión, sí, que se llama fascinación. ¿Cuántos vemos ser fascinados por otros que solo hacen lo que los ojos para que el otro mira, siente, percibe? Son como las proyecciones de sus deseos. Y hay seres tan enfermos que llegan a ser dominados completamente al punto de que son como marionetas al servicio de otros. Pues imaginaos eso en el mundo espiritual. Ahora imaginaos que una entidad espiritual atrasada logra penetrar en nuestro campo espiritual y con mecanismos psicológicos de lo que sea, buscando nuestras debilidades, poco a poco va cogiendo preeminencia sobre nosotros, cada vez le hacemos más caso a las sugerencias mentales que nos llegan, y llega cada vez más dominado, y al final somos autómatas dirigidos por alguien que lo vemos. Eso se llama obsesión espiritual. Y tiene varios niveles de complejidad. Protecciones espirituales. Todas las fórmulas son charlatanismo. No lo digo para ofender a nadie, yo digo la convicción y la experiencia. Todas las fórmulas que creamos que nos llevan a sentirnos aislados, protegidos del mundo espiritual de lo que nos conviene, son charlatanismo. Porque no hay ninguna palabra sacramental, ningún signo cabalístico, ningún talismán que tenga acción en los espíritus. Porque esto, los espíritus, solo por el pensamiento y no por cosas materiales son atraídos. De la misma forma que para un espíritu que estas paredes no existen, y las pasan como son de un estado material diferente al que ellos viven,
Si yo pinto en la pared un signo misterioso que provenga de cultura y tal, salvo el espíritu que esté absolutamente condicionado por esa cultura y que ante él se retraiga, lo cual no obedece al signo, sino a su propio condicionamiento interior, ese signo no para nada. Los signos mágicos, aquí me pongo y dentro aquí no entra nada. No existe. Puede haber un espíritu que responda a esas cosas porque están a su vez condicionados por ellas. Pero en la realidad nada, se ríen de todas esas cosas. Solo responden al pensamiento y a los sentimientos, a la energía que emitimos a nuestro campo espiritual. Si nuestro campo espiritual es superior, ningún espíritu inferior llega hasta nosotros. Por tanto, imaginaos, fíjense que esclavos somos de las cosas. La gente va, algunos, si les gusta llevar colgante y tal, me parece bien. Es una opción tan buena como otra. A mí me gustan algunos, aunque no quiero. Pero por cuestiones de forma, significado y cosas así. No porque yo crea que si me pongo aquello me va a proteger o me va a favorecer cosas. No. Solo porque me puede gustar. Imaginaos qué dependencias llegamos a tener, que si aquella persona que se coloca el talismán que cree tan poderoso, el día que se le volvió a la casa se siente absolutamente condicionado. No, el poder está en nosotros, no queremos. No tiene nada que ver con esos objetos. Yo sé que estas cosas a algunas personas no les gusta que las digan, porque se siente como, lo está diciendo a mí. Pero yo lo lamento, yo no digo esto para nadie en concreto, yo lo digo como principio, ¿no? El ascendiente solo se ejerce sobre los espíritus inferiores por la superioridad moral. Los espíritus perversos reconocen a los hombres de bien como sus señores frente de aquellos que no les oponen sino la energía de la voluntad. Por más energía de la voluntad que nosotros podemos poner a nosotros, la volvemos colorados. Aquí no va a entrar nadie. Por muy colorado que lo pongamos. Si nuestro pensamiento y nuestro sentimiento no está elevado, no hay barrera para los malos espíritus. Es que no existen esas cosas. Así que cuanto antes nos liberemos de esos condicionantes, más libres vamos a ser. Yo les invito a que lo piensen de alguien que cree lo contrario. Ciertos espíritus no. Pregunta en el libro de los espíritus. Cadena de espíritus. ¿Ciertos espíritus no han dictado por sí mismos fórmulas cabalísticas? Y le contesta: sí. Tenéis espíritus que os indican signos, palabras extrañas, o que os prescriben ciertos actos a cuyo favor hacéis lo que llamáis conjuros. Pero estad muy seguros de que tales son espíritus que se burlan de vosotros y que abusan de vuestra credibilidad. Los procesos obsesivos, ya hemos hablado de ellos, no voy a seguir hablando. Una idea para tener diferentes grados de complejidad y de intensidad. Una cosa curiosa para algunos, seguro. En el mundo espiritual ocurren muchas cuestiones que dependen del estado evolutivo de los seres que hay moran. Hay seres espirituales absolutamente fijos en una idea única, en una fijación monoideística. A veces en nuestra vida a veces tenemos una idea obsesiva, ¿no? Una idea que solo pensamos, una preocupación. Pues imaginamos que esa idea obsesiva no se mantiene en un día, en 2, en un mes, sino años y años y años. Las ideas obsesivas pueden ser cosas, entre ellas la venganza. La venganza contraria. Pues es tal la fijación en una idea, sea la que sea, que el ser va perdiendo paulatinamente la forma humana. Es como si el pollito que ha salido del huevo y tiene la forma de pollito, deja de pensar como pollito y solo piensa en una cosa. Y el pollito lo haciendo insensiblemente en ese mundo que es plástico, que responde de forma inmediata la materia a lo que pensamos, hace el pollito, se va como metiendo a sí mismo y va adoptando la forma del huevo, otra vez. Porque ya no tiene vida exterior, sino esa vida, esa es una idea. O dicho de otra manera, como si nosotros, que somos seres humanos,
de repente teníamos una idea fija y nuestro cuerpo respondía a esa idea fija, iba perdiendo la forma externa por falta de uso, iba como adquiriendo la forma fetal. Pues llega a ver extremos que se convierten en algo residuos. ¿Veis ahí como una figura humana con sus cuerpos sutiles? ¿Y veis? ¿Veis como unas esferitas, no? Hay muchos seres humanos que no lo saben y que llevan como que lleva atado unos globitos en su cuerpo espiritual que son entidades espirituales que han perdido momentáneamente su forma y están como enraizadas, como injertadas en un campo espiritual. Porque están entre ellos, tienen asociaciones morbosas de siglos, de mucho tiempo. Las relaciones entre los humanos pueden ser positivas o negativas. Y a veces las relaciones negativas no son de una vida, se proyectan más allá de la muerte y continúan. Se persiguen y se buscan unos espíritus a otros. Y a veces está la fijación o dependencia tan grande creada entre espíritus, unos que dominan y otros que son seguidores, que llegan a tener eso. Y los videntes ven estas cosas. Ven también las entidades, como decir, nosotros no estamos solos aquí, no se lo crean, nosotros tenemos acompañantes. Normalmente tenemos acompañantes buenos, son nuestros guías familiares, no sé que nos quieren, pero también si tenemos ideas negativas, tenemos acompañantes negativos que siguen nuestros intereses, que nos acompañan, por ejemplo, si es el caso, al bar, y cada vez que vamos a tomar copa, están ahí pegaditos a nosotros, ahí se escapa la bota, porque como está atrás, depende, está vinculado al vicio del alcohol, porque hay que decirlo, los vicios no se terminan tras la muerte, los vicios continúan. No tenemos el cuerpo para satisfacerlo, pero la necesidad mental continúa. Y como no se encuentra posibilidad de satisfacerlo, ¿qué es lo que hacen los seres como locos, deseosos de mandarse la droga o de la bebida? Pues se acercan a aquellos que la beben. Los miran con unos ojos de desesperación. ¿Quién pudiera tomar ese vaso, esa copa, o lo que sea? Y como encuentran que, arrimándose a ellos, se percibe parte de la energía de la bebida, se apega como un injerto y hace así, ¡pum! Y dice, pues yo, y además, como van notando, cómo van prevaleciendo, dice, se ha tomado 2 copas, pero a mí me apetece otra, y le lanzo un pensamiento, tómate otra. Y entonces voy notando que responde a mi sugerencia, y cada vez voy poniéndome más, hasta que al final me responde según mi señora. Y yo me he encontrado casos de personas que beben mucho y que están en el bar y no se acuerdan de cómo han llegado. Están completamente dirigidos. Esos son procesos que podemos llamar también con las debidas diferencias y, entre comillas, vampirismo espiritual. ¿Y ellos se alimentan de los estudios, de lo que lo guardan? Exactamente. Si son muy, por ejemplo, cuentan los videntes, por ejemplo, los que son gente muy apegada al consumo de carne, esas cosas, van a los mataderos para perseguir la esencia de la carne, porque están muy apegados con la droga, con esto, con lo otro. ¿Cómo ocurre? Nada de lo que hacemos se pierde ahí como en una universidad. Crea condiciones, y las condiciones crean asociaciones. Diferentes aspectos, ¿no? Cómo llegar a vincularse a 1, 2 más. Como decía una amiga, no estamos nunca solos. Mejor que el peor acompañado, pero nunca solos. Tratamiento y cura de los ataques psíquicos, las obsesiones espirituales. Lo que con las debidas distancias y diferencias podemos llamar todavía, entre comillas, males. Que no me gusta la palabra. Somos siempre los responsables. Las bajas pasiones son auténticos manantiales de energía de baja frecuencia que atraen a entidades similares. Por eso el asunto es muy grave y delicado y merece respeto, atención y estudio. No podemos cargar las responsabilidades sobre nadie. Las personas que atraen ataques espirituales también responsables de revertir o curar la situación. Buscando ayuda siempre, porque en la mayoría de los casos, cuando esos ataques ocurren, nos sentimos frágiles, débiles, inseguros y por lo tanto el apoyo externo puede ser crucial en el proceso de transformación personal de la situación tranquila. Somos los creadores de nuestro Dios.
y aquel ser que se ve allí con una jaula psíquica, la jaula que nosotros hemos creado. ¿Por qué hay que decirlo claramente? ¿Qué somos nosotros? Es decir, alguien se pregunta, bueno, ¿en qué situación espiritual me encuentro yo? Pues no tiene nada más que ver qué sentimientos y pensamientos predominan. El nivel de pensamiento y sentimiento que predominan en un ser indica el estado evolutivo de ese ser. Si somos frecuentemente tenemos pensamientos negativos, pues a lo mejor no somos muy malos, pero por lo menos muy buenos tampoco. Y de repente un día tenemos un pensamiento extraordinario, luminoso, maravilloso, algo que ayuda a un montón de gente o a una sola persona. Qué maravilla de pensamiento he tenido ese día, qué intuición más constructiva, aplicada y efectiva. Y me quedo eso, porque soy un maestro espiritual. Mañana tengo otro que no es tan luminoso. Y me sentí en un sitio súper negativo, me he descontrolado, me he llenado de ira, y me digo, no soy una caca espiritual. Pues ni somos un maestro espiritual, ni somos una caca espiritual. Somos la media de nuestros pensamientos habituales y sentimientos habituales. Esa media es la resultante final, esa resultante es la que determina la dirección de nuestra vida. La dirección de nuestra vida y por tanto nuestro estado evolutivo. No somos ni el pensamiento sublime de un instante, ni el pensamiento caca de otro instante. Somos la media de nuestros pensamientos y sentimientos. La resultante, hay un sistema de fuerza y hay una resultante que marca la dirección del sistema de fuerza. Así es nuestra vida. La resultante es la que marca. Hay una fuerza en mí para aquí, negativa, una fuerza en mí para aquí positiva, pero hay 20 pensamientos intermedios. Pues mi resultante no estará ni para aquí ni para aquí, estará más bien por aquí. Y será mi dirección de vida. Patrón moral. Siempre fue y siempre será el tenor del patrón moral el factor tanto responsable de la protección como de la obsesión espiritual que pudiera afectar a un individuo. Cuando el patrón moral es elevado y las actitudes de la persona estuvieran en sintonía con ese patrón, la protección será construida de forma natural. Como les decía, será construida de forma natural porque, como les decía, no estamos inermes ante el mundo psíquico, tenemos cortinas vibratorias. Y en la medida que nosotros estamos elevados moralmente y espiritualmente, se crea una cortina vibratoria que actúa como defensa natural. Los ataques psíquicos ocurren potenciando el dolor en los puntos en que somos más débiles. Y el primer paso para la cura es reconocer nuestras debilidades. Debemos tener valor para hacer frente a nuestras sombras porque es exactamente lo que más nos duele, donde está la cura. Y no siempre vemos nuestros problemas, ya que no es fácil reconocerlos, necesitamos pues expandir la conciencia y el perdón. Si no, permaneceremos por más tiempo en la posición de víctimas, incluyendo el perdonar, aun cuando estemos sufriendo y asumimos una actitud positiva y autotransformadora, ya no hay lugar para el agresor. Seamos humildes y queramos mejorar. La comprensión y el perdón son la clave. El perdón, no tanto por el que perdonamos, por nosotros. Porque es como si cortáramos una cadena. Si nos perdonamos a nosotros mismos y perdonamos a quienes nos hicieron mal, no hay ninguna posibilidad de ataque psíquico. Ningún daño, ningún mal de ojo. Nada de esas cosas. Son varios los procesos que pueden ayudar a una persona a liberarse de la influencia obsesiva. Mientras tanto, esa protección o blindaje puede ser construida de dentro hacia afuera sobre la base del patrón moral y las actitudes consecuentes. Si un día somos blancos de un ataque espiritual, no debemos desesperarnos ni asumir la postura de víctimas, pues ninguno de esos comportamientos será adecuado. Si eso sucediera, algún día será únicamente una señal indicadora de que necesitamos hacer una transformación personal en la que por encima de todo se debe comenzar a plantearnos nuestros valores. Los ataques espirituales deben ser combatidos de dentro hacia afuera. Si me están indicando que viene el reloj, vamos a mirarlo. Vamos a terminar rápido. Los culpables, porque a pesar de que nos veamos como inferiores, la humanidad actual ya ha alcanzado cierto estado evolutivo, así que no debemos considerarnos que somos lo peorcito de lo peorcito. No. Los beneficios de los pensamientos positivos en la mente, el cuerpo y las relaciones. Pues están por decir que
Está más que repetido, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime qué piensas y sientes y te diré con quién andas. Dime qué piensas y sientes y te diré quién eres. Y una de las cosas claves para nuestro equilibrio es lo que se llama inteligencia emocional, que es una manera de manejar bien, con habilidad, con sabiduría, los sentimientos propios y ajenos. ¿Y por qué lo digo? Porque la merced de la conciencia supone, digamos que completarnos como ser humano. Porque nosotros venimos en una evolución de larga trayectoria y estamos en un lugar que es el reino humano, viniendo desde abajo. Porque la conciencia se tiene que meter en el barro para ir poco a poco experimentando y recobrando la sabiduría y al final ser lo que por destino tenemos todo nos está reservado. Y como decía por aquí James Thompson, el hombre es la naturaleza haciéndose consciente de sí misma. O también podemos decirlo, el hombre es la conciencia de la naturaleza, pero aún no lo es. Es la misión del ser humano, ser la conciencia de la naturaleza. Porque nosotros somos naturaleza. Nosotros somos como una flor que aún no ha terminado de abrirse. Somos una flor, pero no está terminada de abrirse. Y no hemos desplegado toda nuestra humanidad. Estamos en proceso de desplegar toda humanidad, nuestra humanidad. Y si nos viésemos realmente cómo somos, casi cada uno de nosotros somos un poco como caricaturas. No somos plenamente humanos, somos bien la caricatura de un ser humano aún. Un poquito como caricatura, cada uno de nosotros. Y la diversidad en el desarrollo humano es tremenda. Por eso en una misma humanidad se pueden presentar tipos tan diferentes. Como un Gandhi o un Adolf Hitler, sin juzgar a nadie. Y son todos miembros de la humanidad, pero el nivel de desarrollo de la conciencia es diferente. Y si aplicamos en nuestra vida, leyes que no nos corresponden, leyes de una etapa superada de la evolución, pues seremos algo así. Animales con corbata o traje, pero no seres conscientes. Entonces, nosotros no hemos todavía expresado toda nuestra humanidad, estamos en proceso. Porque mientras para otros seres la ley automáticamente les determina el plan de vida, nosotros tenemos que reconocerlo conscientemente. Esa es la diferencia de la etapa humana. No nos viene impuesto, hay que reconocerlo conscientemente, porque en nosotros la vida se hace consciente. Y tenemos el ejemplo para ser conscientes de los grandes maestros de la humanidad, que nos indican el camino para llegar. Porque hay leyes para el desenvolvimiento humano, leyes de crecimiento. Entre tanto, hemos venido de un largo proceso, como decía antes, de generación de la vida, de hominización, como aparece la raza humana. Estamos en un proceso de humanización, porque todavía no somos seres humanos completos, y vamos a hacer un proceso de espiritualización. Y las desarmonías que hay en nuestro desarrollo, porque somos como un ser que se expande en todas direcciones, deberíamos, pero a veces se expande más una parte que la otra y crea deformaciones. Cuando hay deformaciones que llegan a un extremo que nos condicionan, la ley tiene mecanismos apropiados que son crisis que propician un cambio o un reajuste. Y decía José Antonio María, un filósofo y escritor español, y quiero decir algo que seguramente a algunos le va a parecer diferente o piensan diferente. Tenemos que superar esas ideas de hasta ahora lo importante era el intelecto, la mente, la inteligencia. Ahora la inteligencia es una caja. Ahora hay que ser del corazón. No, ni corazón ni inteligencia. Hay que ser seres activos, que hay que hacer cosas en el mundo que lo necesitan. El mundo necesita seres inteligentes, necesita seres de corazón y necesita seres activos. Ambas tres cosas.
Porque cuando estas tres cosas se combinan, son más que cada uno separado. Por eso decía Juan Antonio Marino, yo he estudiado los sentimientos dentro de la teoría de la inteligencia, de forma que hay sentimientos idiotas y sentimientos inteligentes. Todo sentimiento, incluso el amor, puede ser perjudicial si es estúpido. Cuando junto al sentimiento del amor hay inteligencia para aplicar ese sentimiento, es más amor. Y si además lo hacemos en práctica, demostramos el amor. Y sobre modelos éticos basados en la razón, más bien masculino o la afectividad femenina, dice: el modelo ético correcto surge de la simbiosis de las dos tendencias. La razón sin afecto es absolutamente paralítica, y diría que hasta monstruosa. Y el afecto sin la razón es completamente ciego. Por eso, nos hemos equivocado al partir al hombre en dos mitades, la cabeza y el corazón. Por eso, en esas tres fuerzas que nadan en el ser humano, mente, intelecto, sentimiento, sentir, amor o voluntad, con la combinación de estas tres fuerzas están todos los seres humanos. A seres humanos más inclinados hacia la mente, seres humanos más inclinados al corazón, seres humanos más inclinados hacia la voluntad. La combinación de ambas cosas da lugar a todas las tipologías humanas que podemos concebir. Y necesitamos no ser solo esto, no ser solo esto, ni ser solo esto, ni estas combinaciones entre medio. Necesitamos ser esto. El centro. Porque cuando predomina el intelecto, yo lo comparo en este ejemplo, a un barco, el intelecto es el cuerpo del barco, el contenido, el amor es como el sistema de dirección del barco, y la voluntad es el motor. Si hay mucho intelecto y poca dirección, ¿a dónde va ese barco? Si hay mucho barco y poca timón y dirección, si hay mucho motor y no hay barco, ¿a dónde va? Es decir, necesitamos la combinación para que esto sea una unidad. Por eso tenemos que encontrar, como decía yo en la parte blanca, nuestro centro de vida. Y cuando, curiosamente, mientras estamos a un lado, crecemos deformados. Pero si nos situamos en nuestro centro, para donde quiera que crezcamos es, donde quiera que nos vamos es crecimiento. Al situarnos en nuestro centro, donde quiera que nos movamos, crecemos espiritualmente. Tenemos que encontrar nuestro centro. Y ese centro equivale a la evolución consciente. A partir de ahora no voy a evolucionar a empellones, a empujones de la ley, rectificando. Vamos a tener que asumir la ley en nosotros y decidir nuestra evolución, que es nuestro verdadero camino de espiritualización. Tenemos que descubrirnos como espíritu para ser realmente lo que somos. Por tanto, que es el llamado mal y termino. Me gusta este texto que encontré de una obra que se llama Diálogo con el Ángel, creo que se llama así. Y dice: en tu cuerpo hay fuego que no destruye, veneno que no mata. ¿Cómo es esto posible? Todo es bueno en el plan. Su misterio comprende lo bien es la transformación. El hombre es el gran transformador. El mal es el más. La fuerza no transformada, la fuerza no utilizada destruye, devasta y envenena. Escucha con atención. Lo que es malo aquí abajo es bueno allá arriba. Todo está aquí. Las fuerzas destructivas no están en su lugar. Es por eso que destruyen. No hay destrucción si las elevas. Del veneno la cura, del fuego la luz, de todo el mal que puedes imaginar, nacerá la nueva Jerusalén. Porque no hay mal, solo hay tarea que no es reconocida. En vano huyen del mal, no hay mal. Eterna pregunta del hombre y nadie lo sabe. Y yo os declaro, el mal es el bien en formación, pero todavía no visto. Ahí donde hay desorden, el más fluye. La bilis es un veneno si se desborda. Allí el más, inundando, desbasta todo. Si el más no tiene salida, se busca un camino. Lo que es hacia arriba, nuevo mundo, es hacia abajo veneno. La ira es fuerza destructiva, hacia arriba es aleluya. Asegúrate solo en eso. Y todas las enfermedades, todas las desdichas, todo mal se salva. La ignorancia es el beneficio de Dios. El conocimiento será la con que volamos al cielo. Sexto, la naturaleza humana es buena y la maldad es esencialmente antinatural. Confucio. El mal absoluto no puede existir porque depende del pensamiento y del deseo. El pensamiento es el pasado y el deseo es la concentración del pensamiento en la resistencia.
Y este para mí es maravilloso. ¿Quién es pues el malvado? ¿Quién me arranca mis haberes? ¿Quién pisotea mis derechos? ¿Quién desea mi muerte de los míos? Ese tipo, ese bruto, ese sinvergüenza, ese asqueroso, ese calculador, ese hipócrita, ese crápula, ese canalla, en una palabra, mi enemigo. ¿Quién es? Es un hombre que se equivoca. No es un ser malvado. Lanza del basto, discípulo de Gato. Desarrollo, por tanto, equilibrado de la conciencia. Todas nuestras fuerzas en equilibrio buscando nuestro centro del bien. Y la manera más efectiva de luchar contra el mal, ignorancia, no es enfrentándonos con él, sino generando condiciones contrarias. En presencia de la chabacanería y la vulgaridad, altura de miras, pureza de motivación y de acción, ante el sufrimiento de la humanidad, esfuerzo consciente por la creación de condiciones favorables al desarrollo integral de la conciencia del ser humano, ante la desesperanza y la frustración e entusiasmo fundamentado en el convencimiento de que la muerte no es el fin, sino que la vida en la tierra es un eslabón más del interminable itinerario evolutivo del ser humano. Y lo último, así nos desprenderemos del mal, dejando a un lado el miedo esclavizante, y nos alistaremos en las filas del bien, echando a andar hacia el horizonte, donde veremos escritas en letras perennes la palabra victoria.